El desarrollo de los nexos con los países de Oriente Medio y el norte de África está entre las prioridades estratégicas de Rusia a la luz de la situación en torno a Ucrania. Así lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y claramente este desarrollo está teniendo resultados. Dicha afirmación la hizo durante una alocución a los participantes en la conferencia sobre Oriente Medio, organizada en Moscú por el Club Internacional de Debates Valdai. ¿Cómo ha podido Moscú mantener de su lado a una parte apreciable del mundo árabe y africano, sometida, como está, a la presión demonizadora de Occidente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Cuando parece que Occidente ha conseguido poner al mundo en contra de Moscú, Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, afirma muy contundente ante el Club Internacional de Debates de Valdai que los nexos con los países de Oriente Medio y el norte de África están en las prioridades estratégicas del Kremlin. ¿De qué elementos parte para tal afirmación? Lavrov no es de los que se arriesguen a aseverar tal cosa si no tiene la certeza. Por ello, suena creíble que el reforzamiento del diálogo y de la cooperación multifacética con cada uno de los países de Oriente Medio y el norte de África, así como con las asociaciones que funcionan en la región, está entre las prioridades estratégicas incondicionales de la política exterior de Rusia. ¿Qué pruebas tiene el alto dirigente ruso para asegurar esto? Según el mensaje leído en su nombre por Mikhail Bogdanov, Rusia puede constatar con satisfacción que a pesar de la presión sin precedentes a la que es sometida por parte de Occidente a la cabeza de Estados Unidos, los amigos árabes mantienen una postura equilibrada sobre la situación entre Ucrania y su entorno. No se han pronunciado a favor de Ucrania, como hubiese querido Estados Unidos, y han aumentado las inversiones de estos países a sus acuerdos con Rusia, que favorecen a sus propias economías nacionales, como lo ha dicho el mensaje leído por Bogdanov. Fuentes consultadas registran ejemplos de países que han decidido guiarse por sus intereses propios, ya sea económicos o estratégicos, más que por la cercanía con Washington, conociendo seguramente de qué pata cojea el águila imperial y cuáles son sus verdaderas pretensiones con respecto al conflicto ruso-ucraniano. Puede causar asombro, pero lo que se está contraponiendo a esa campaña de desprestigio del imperio occidental contra Moscú es el diálogo y la amistad que, lejos de romperse, se fortalece con las naciones tanto árabes como del norte de África. India y Turquía son dos ejemplos señeros. Trascendió en los medios la reunión que sostuvieron en septiembre pasado los presidentes de India y de Rusia en Samarcanda, Uzbekistán, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde se les ve en las fotos de rigor sonriendo mientras estrechan sus manos efusivamente. Y esto no es una puesta en escena ni mucho menos, como seguramente suelen instalar los medios occidentales. Es una expresión de amistad y alianza que desmiente lo que analistas y políticos transmiten a menudo sobre la idea de que Rusia se encuentra aislada a nivel internacional a raíz de la ofensiva militar en Ucrania. Si bien es cierto que la Asamblea General de Naciones Unidas condenó la operación militar rusa por amplio margen de 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, las sanciones contra Moscú se han centrado básicamente en los países occidentales y sus más estrechos aliados. El resto se ha posicionado atendiendo a sus intereses nacionales, donde India constituye un caso paradigmático. Según las fuentes, India tenía buenas relaciones con la antigua Unión Soviética y después también con Rusia, pero en los últimos años se ha acercado a Washington. Sin embargo, a pesar de las presiones de la Casa Blanca, India se niega a aplicar ningún tipo de sanción a Moscú, que se ha convertido en su principal proveedor de petróleo y además le llega a precio de descuento. De hecho, esta crisis energética no ha rozado a India por esta misma razón. Según trascendidos, entre los meses de marzo y diciembre del pasado año, el país asiático pasó de no comprar prácticamente petróleo ruso a hacerse con casi 1 millón de barriles al día. Ello responde a sus crecientes demandas de hidrocarburos para engrasar un crecimiento económico y demográfico disparado, que convierten a la India en una auténtica potencia emergente. Otra potencia que ha adoptado una posición de gran pragmatismo es Turquía,
cuyo presidente Recep Tayyip Erdogan es considerado como el miembro más díscolo de la OTAN. ¿Y por qué se dice esto del premier turco? Pues porque al tiempo que vendía drones a Ucrania, Ankara se negaba a aplicar sanciones a Rusia, favoreciendo así su economía. También, si no solo para la foto, sino para consolidar la relación, se reunieron en octubre pasado en Astana, Kazajistán, el líder de Moscú con su par turco Erdogan. Se dice que esta política pragmática se halla en línea con la adoptada por Erdogan en otros escenarios regionales. A juicio de analistas, debido a la cercanía de elecciones decisivas, con una economía maltrecha que ponía en peligro su reelección, el presidente turco había decidido el año pasado enterrar todos sus conflictos con sus vecinos en busca de inversiones y nuevos mercados para la exportación turca. Como ya es de público conocimiento, en febrero pasado un terremoto devastó pueblos enteros de Turquía y de Siria, oportunidad en la que el número 1 de Moscú fue el primero en hacer aterrizar 2 aviones con equipos de rescate y salvamento. Ahora bien, estos países, que según el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mantienen una relación equilibrada con Rusia, ¿lo hacen solo por el interés de centrarse en sus planes económicos nacionales? Todo parece indicar que hay algo más. Según los analistas, en el caso de Turquía, Erdogan aún desde antes del terremoto ya revelaba la necesidad de entenderse con el jefe del Kremlin en Siria, donde ambos países tienen tropas sobre el terreno. Se dice que, en concreto, el ejército turco necesita el visto bueno de Moscú para poder lanzar operaciones contra los rebeldes kurdos, aunque en la situación de devastación en la que ha quedado Turquía, es improbable que esto ocurra porque ahora se deberá centrar más que nunca en recomponer el país que hoy es zona de desastre. Por otra parte, se argumenta que el control ruso de los cielos en Siria es también la razón por la que Israel no se ha volcado con Ucrania, como sí lo ha hecho Washington, convirtiendo incluso a Zelensky en héroe, al que le ha suministrado varias partidas de millones de dólares para que venza a Rusia. Analizando a profundidad qué es lo que mueve a estos países a mantenerse al margen de las sanciones que impone Occidente a Moscú, vemos que esta neutralidad responde también a criterios ideológicos, lazos históricos o también a la voluntad de no contradecir a la propia opinión pública. A tal punto que en las regiones que han sufrido de forma más directa el imperialismo estadounidense, el conflicto no se ve tanto como una agresión rusa contra Ucrania, sino como una lucha entre Washington y Moscú. En el mundo árabe y sobre todo en África, la visión del conflicto es similar. De hecho, la mayoría de los 35 países que se abstuvieron en la resolución de condena en la ONU eran africanos. Entre ellos figura la gigantesca Sudáfrica, que está participando en maniobras navales con China y Rusia en el Océano Índico. En el mundo árabe, países como Argelia, además de Siria, mantienen vínculos históricos con Rusia. Incluso Arabia Saudita o Egipto han conservado una posición más bien neutral. Ese mundo, como es de notar, ya eligió a Moscú, haciendo que Occidente, que se cree dueño del planeta, pierda una región clave que creía tener en sus manos para fraguar sus planes imperialistas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.